Bien, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa Tiempos Finales. Quiero que les preste mucha atención a esta enseñanza en el día de hoy. Es importante para usted. Presta atención, por favor, porque esto viene de parte de Dios. El deseo de Dios es que tú crezcas espiritualmente y que yo crezca espiritualmente. Ese es el deseo de Dios. Por eso le insto a que esté muy atento a esto. Esté con los oídos y sus ojos prestos a esta palabra, porque le va a servir de edificación a su vida. Dios desea que tú crezcas espiritualmente y que tú tengas una conexión con Dios de espíritu a espíritu. El deseo de Dios es que tú vivas la vida que a Él le agrade, no que al mundo le agrade, sino que a Él le agrade. Y para eso hay que renunciar a muchas cosas. Si tú eres cristiano, si tú ya eres creyente, pues esta palabra te va a ayudar para edificar tu espíritu. Pero si tú no lo eres, si tú no has asistido a una iglesia y tú estás apenas ahí queriendo conocer más de Dios, pues también esta palabra te va a ayudar para que tú puedas saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Presta atención entonces a esta palabra. Yo hice un video ya la vez pasada donde hice una introducción al libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, donde Dios le revela al hombre sus planes y sus propósitos. Ahora Jesús se le presenta al apóstol Juan como el yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el todopoderoso. De manera que Jesús se le presenta a Juan para revelarle lo que iba a acontecer en estos últimos tiempos precisamente. Y estamos prontos a que esto se cumpla. Por eso Jesús le dice al apóstol Juan y le dice, yo vengo pronto. De manera que ya esto está a punto de entrar en vigencia. Esto está a punto de cumplirse, lo que está escrito en Apocalipsis. Pero yo quiero enseñar esta parte de Apocalipsis parte por parte, para que entendamos esto de lo que Dios o de lo que Jesús le está dando a conocer para estos tiempos. Y Jesús empieza diciéndole al apóstol Juan que escriba a las iglesias, que les escriba a las 7 iglesias que habían en ese tiempo, para que les diesen a conocer lo que cada una de estas iglesias estaba viviendo y que pronto iba a venir el Señor Jesucristo. Ahora, estas iglesias existieron existieron, y estas iglesias tenían dificultades, tenían problemas en relación con Dios, pero había una iglesia que era esta iglesia que Dios quiere que seamos hoy en día, porque realmente estas iglesias hoy en día están existiendo a nivel general. Llámese como se llame la doctrina, o llámese como se llame la iglesia, mejor, llámese como se llame la iglesia en este caso, se está viviendo esta situación en la cual se reflejan en estas 7 iglesias. Espiritualmente existen estas 7 iglesias en este tiempo, en el día de hoy. Y yo quiero empezar con la iglesia de Éfeso. Para esta ocasión vamos a estudiar un poco con relación a esta iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 del 1 al 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, le dice Jesús al apóstol Juan, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Luego sigue diciendo en el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En esto que Jesús le da a conocer, o le dice que le transmita a esta iglesia, vamos a ver varias cositas. Vamos entonces a mirar lo siguiente de esta iglesia. Éfeso significa la deseada o amada. Eso significa Éfeso. En este caso la iglesia, la deseada o la amada. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Esta era una iglesia que tenía muy clara la doctrina. Muy clara la doctrina. Esta iglesia sabía que solo Jesús es el que constituye al hombre para la obra del ministerio. Ahora, constituir es un acto solemne, es decir, es algo muy especial para Dios. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, mire lo que dice Efesios capítulo 4 del 11 al 16. En cuanto a la doctrina, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, en un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien constituido, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación, para ir edificándose en amor. Esta era la doctrina que tenía clara la iglesia de Éfeso. Sabía que Jesús o Dios constituía a hombres para el ministerio. Él era el que constituía hombres para el ministerio, para edificar la iglesia, para que la iglesia tuviera en un engranaje, pudiese vivir en una forma coordinada, sabiendo que la cabeza es Jesucristo. Hoy en día esto está totalmente dispersado, está desordenado. La verdad es que esta iglesia hoy en día a nivel general está viviendo esta clase de desorden. Y por eso han salido muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son, que se dicen ser profetas y no lo son, que se dicen ser maestros, que se dicen ser evangelistas, que se dicen ser pastores y no lo son. Están dañando a mucha gente, la están engañando. Han salido demasiado y se está proliferando, o se proliferó demasiado esto en cuanto a la gente que está enseñando cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios y que se dicen que vienen de parte de Dios cuando no lo son, porque ni Dios los ha constituido. Pero esta iglesia sabía esto, porque si usted ve más adelante, Jesús les dice lo bueno que han hecho, con respecto a la doctrina. Jesús les menciona las cosas buenas que habían hecho, que habían realizado. Versículo 2, 3 y 6. Mire lo que Jesús le dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado
mentirosos. Esta iglesia sabía quién era falso, quién era verdadero, quién estaba llamado directamente por Dios y quién era el que hacía las cosas falsamente, llamados por su propia naturaleza, por sus propios deseos y sus propias voluntades, por decirlo así, por su propio ego. Y no estaban siendo llamados por Dios, y lo que enseñaban era falso. Por eso dice, lo has probado y han salido falsos y han sido mentirosos. Hoy en día esto se está viendo a nivel mundial. Mucho predicador falso está enseñando cosas que no son las correctas, que se han salido de la palabra de Dios. Cogen un versículo simplemente, pero no lo enseñan a cabalidad. No enseñan la realidad de lo que dice la palabra de Dios como tal. Enseñan una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira completa. Entienda esto, si tú estás en una iglesia, o sea, si tú te identificas con esta iglesia de Éfeso, debes de saber qué palabra estás recibiendo, qué estás recibiendo, qué te están enseñando, qué cosas te están diciendo, si está de acuerdo a la doctrina de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido ahí en su palabra. Entienda esto. Debes de saber identificar si esto está pasando en tu vida. Ahora, si tú no eres creyente, pues empieza a saber y a identificar cómo se puede saber la verdadera doctrina de la palabra de Dios, lo que está escrito allí. Dios quiere que tú escuches lo que Él desea decirte, no lo que tu carne, lo que tu alma desea escuchar. Oiga bien esto. Ese es el deseo de Dios, que lo escuches a Él y que te unas a Él y que te arrepientas. En el versículo 3 del capítulo 2 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, lo bueno que tenía esta iglesia. Sabía cómo hacer bien las cosas. Pero tienes esto, que aborreces a la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Gente falsa, gente que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús les halaga este trabajo que ellos estaban haciendo. Pero la iglesia de Éfeso no tuvo tolerancia con los falsos. Si usted ve el versículo 2 entonces dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. No toleraba a los malos ni aprobaba a los que se decían ser apóstoles. Vuelvo y repito. Jesús le llama la atención ahora a la iglesia de Éfeso porque había dejado algo de hacer. Una cosa había dejado, el primer amor. El primer amor lo había dejado. Y ahora Él le llama la atención y le dijo, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese amor cuando tú te convertiste al evangelio, cuando tú estabas dispuesto a predicar, cuando tú estabas dispuesto a orar, cuando tú estabas dispuesto a leer la palabra de Dios, lo has dejado. Esto se está viviendo hoy en día también. ¿Acaso esto no se ve? Claro que se ve. Hoy, y más aún, ahora con esta situación de esta alimaña infecta o de este virus, mucha gente se dejó de congregar, mucha gente no va a la iglesia ya. Hay iglesias que no se han podido volver a abrir y no se van a volver a abrir. ¿Qué estás haciendo ahora? Si tú de pronto ya no estás yendo a una iglesia, fuiste alguien, un miembro de una iglesia y ahora no estás yendo a la iglesia, pues ¿qué debes de hacer ahora? Escucha estos mensajes, escucha a hombres de Dios que realmente predican la palabra por internet. Y predícame, y escucha mensajes como estos y ponlos en práctica, ponlos en obra. Lo segundo que tienes que hacer es ir a orar, a arrodillarte, a humillarte delante de Dios. Yo para hacer esta palabra tuve que ir delante de Dios y humillarme. Tuve que ir delante de Dios para que Dios obrara
en y a través de mí. Ve y comunícate con Dios. Dile al Señor lo que tú eres. Dile cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Sé sincero o sincera con Dios. Y lo tercero que tienes que hacer es estudiar la palabra de Dios. Allí en tu casa. Porque la iglesia en sí no son 4 paredes. Jesucristo viene por una iglesia que esté lista, esté donde esté, en su casa o fuera de su casa, o sea, en su trabajo, pero que esté haciendo la voluntad de Dios, que esté conectado con Dios, que tenga esa comunión con Él. Ese es el deseo de Dios. Por eso, luego le dice Jesús a la iglesia, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso más adelante, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, quizás ese primer amor lo dejaste por un trabajo, lo dejaste de pronto por la misma familia, y ningún problema, hay que tener la familia, hay que estar ahí con la familia, pero priorizaste más el trabajo, la familia, tus amigos y qué sé yo, y qué otras cosas. Quizás has priorizado eso antes que a Dios y lo dejaste a un lado. Ya no lo buscas como antes. Ya no te acercas a Él como antes. Ya no quieres aprender la palabra de Dios como antes. Reflexiona frente a esto. Espero que este mensaje te sirva de reflexión, como me sirve a mí también. Me sirve muchísimo. Yo soy responsable de esto también. No creas que tú que lo oyes eres responsable. Yo también soy responsable de esto. Si yo no lo cumplo. En el día de hoy, o hoy en día, no se trabaja por amor, sino por el dinero. Muchos ministros están trabajando por el dinero. Le están sacando la plata a la gente del bolsillo. Le están metiendo la mano al bolsillo, engañándolos a nombre de la fe, diciéndoles que tienen que hacer pactos, que tienen que diezmar, que tienen a nombre de la fe. Ningún problema, hay que diezmar. Pero ¿qué clase de alimento le está dando? Y ese hombre de Dios que se hace llamar hombre de Dios, pero que su corazón no está cerca de Dios, sino cerca a su dinero. ¿Qué está enseñando? ¿Solamente está por el interés del dinero? Por eso es que dice allá en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, en el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quizás el dinero, el amor al dinero por tu trabajo, en tu trabajo, te hizo alejar de Dios también. Es muy probable. Esto puede suceder. Ahora, con esto no quiero que me entiendas o que me malentiendas. Con esto lo que quiero decirte es que reflexiones. No te estoy acusando ni condenando. En ninguna manera. No te sientas así. Ni criticando. No. Restaura tu vida con Dios, tu relación con Dios. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso que tiene que arrepentirse. Que tiene que mirar su corazón, el estado de su corazón. En el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis, le dice así: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Jesús quiere que se escuche con atención lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, lo que el Espíritu Santo te dice a ti hoy. ¿De dónde has caído? ¿Dónde te quedaste?
y arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque si no lo haces, entonces vas a tener consecuencias. Hoy Jesús te está advirtiendo, hoy Dios te está advirtiendo y te llama a que te arrepientas y que lo busques de todo corazón. ¿Dónde has caído? Como seres humanos, claro, tenemos la tendencia a caer. Esto no es desconocido, pero podemos levantarnos, nos podemos levantar. Si caemos, levantémonos. La Biblia dice 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Mira y reflexiona de dónde has caído. Ahora, si tú no eres creyente, pues mira desde ahora y levántate y arrepiéntete también. Solo, mire, Jesús quiere que se escuche con atención lo que el Espíritu Santo dice. Solo el que venza podrá comer del árbol de la vida que está en el huerto de Dios. Mire lo que dice el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú tienes oído, escucha bien y con atención. Y escucha con el oído espiritual, no con este oído físico. No tanto se refiere al oído físico, sino al oído espiritual. Que lo que te entra por lo físico puedas escucharlo en tu corazón, en tu vida, en tu corazón. Escúchalo. Que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu te dice. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios quiere alimentar tu vida con el árbol de la vida. Pero si solo tú y yo vencemos, ¿sabes que este árbol estaba en el huerto del Edén? Este es el mismo árbol que estaba en el huerto del Edén y que está en Apocalipsis capítulo 22. Este árbol está manifestado para que nosotros podamos disfrutar en nuestra vida y vivir eternamente. Mire que en Génesis estaba este árbol. Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida. Oiga, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí estaba el árbol de la vida también. Y el hombre tenía que comer del árbol de la vida, no del árbol de la ciencia del bien y del mal. El error del hombre, de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, por decirlo así, el error de ellos fue no comer del árbol de la vida, ir al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Él tenía que tomar la decisión por su libre albedrío, pero tomó una mala decisión. Dios nos hizo a nosotros con el libre albedrío porque Él no podía hacer robots. Él no podía hacer o crear robots. Sería ridículo que Dios le pregunte al que creó como un robot: ¿tú me amas? Y él te diga: sí, Señor, tú sabes que te amo. No, eso es ridículo. El hombre tiene que tener una decisión propia y libre para poder escoger si ama a Dios o si ama al mundo. Es así como Dios quiere que tú recapacites en cuanto a lo que Dios te está diciendo hoy. Ahora mire en Apocalipsis capítulo 22 versos 1 y 2. Después me mostró un río limpio, eso se lo mostró
Jesús a Juan el Bautista. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Yo quiero decirte algo. Yo quiero decirte algo en esta tarde o en esta noche o en el momento en que tú te encuentres o en el tiempo en que tú te encuentres. Toma del árbol de la vida, que es Jesús. Toma de ese árbol, por favor, porque Él quiere darte vida eterna. Reconoce tu condición pecaminosa y preséntate delante de Dios en oración y dile: Señor, aquí estoy. Hoy me arrepiento. Hoy reconozco que no he sido un buen hijo, que hoy me identifico, que he dejado el primer amor. He dejado el primer amor por el dinero o por la familia y te he desplazado. Y hoy yo me quiero volver a ti para estar preparado y listo para el encuentro contigo que próximamente va a suceder. Hoy me arrepiento. Dile al Señor que hoy te arrepientes y permite que Él haga en tu vida lo que Él quiere hacer en tu corazón. Si esta reflexión, si este mensaje o esta enseñanza te ha servido de bendición, compártala, por favor. Compártala. Dile a tu amigo, a tu familiar o a quien sea que Jesucristo es el Salvador, que estamos viviendo los últimos tiempos y que esto cada día va a empeorar, y que Dios desea alguien preparado para levantarlo de esta tierra, una iglesia preparada. O si tú te das cuenta de alguien que se ha apartado de Dios, compártalo. Comparta este video, compártalo. Vaya a YouTube y ahí lo vas a encontrar. Busca mi canal como Alejandro Hippus. Hippus con H, H-I-P-U-S. Búscalo allí y ahí lo vas a encontrar. Y dale un like y suscríbete para que puedas recibir más enseñanzas y más mensajes. Que Dios te bendiga, te guarde, y espero que esta palabra haya sido de bendición. Hasta una próxima oportunidad.